Las fuentes de la vida es un libro de divulgación científica escrito por Isaac Asimov en 1960. En esta obra, Asimov explora uno de los temas más fundamentales y fascinantes de la ciencia, el origen de la vida en la Tierra. Con su característico estilo claro y accesible, Asimov recorre las teorías y descubrimientos que han tratado de explicar cómo surgió la vida y cómo evolucionaron las primeras formas de vida hasta llegar a la biodiversidad que conocemos hoy en día. Aunque es una obra anterior a los avances de la genética y la biología molecular modernos, el libro sigue siendo relevante por su valor didáctico y por las preguntas que plantea sobre el misterio de la vida. Asimov escribió Las fuentes de la vida en una época en la que la ciencia aún estaba empezando a desentrañar los misterios de la biología y el origen de la vida. La teoría de la evolución de Charles Darwin ya había sido ampliamente aceptada, y los descubrimientos en química y física estaban ayudando a responder preguntas sobre los componentes fundamentales de los organismos vivos. Sin embargo, aún había muchas lagunas sobre cómo la materia inerte pudo organizarse para formar sistemas vivos. Asimov tiene el objetivo de transmitir los avances científicos de su época de una manera accesible y amena, a la vez que introduce conceptos complejos de química, biología y física necesarios para entender el tema. Con un tono didáctico, explica cada aspecto de la vida y el universo que se relaciona con el surgimiento de la vida, planteando un viaje desde los elementos más básicos de la materia hasta las primeras células. El libro sigue una estructura que va desde lo general hasta lo particular, comenzando con la explicación del origen de los elementos y el universo, y avanzando progresivamente hacia temas más específicos de química orgánica y biología celular. A través de esta organización, Asimov permite que los lectores comprendan la historia de los componentes de la vida antes de sumergirse en la vida misma. Asimov inicia el libro explicando el origen del universo, y de los elementos básicos que componen la materia. Aquí introduce la teoría del Big Bang, y describe cómo el universo se expandió a partir de un estado extremadamente denso y caliente. En este proceso se formaron los primeros elementos, principalmente hidrógeno y helio, y posteriormente, a través de procesos en las estrellas, se generaron elementos más pesados como el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, esenciales para la vida. Asimov subraya la importancia de estos elementos, especialmente el carbono, como un bloque de construcción fundamental para la vida. Explica cómo el carbono es capaz de formar largas cadenas de átomos y enlaces múltiples, permitiendo la creación de moléculas complejas. Estas propiedades únicas del carbono son las que hacen posible la existencia de compuestos orgánicos, que son los cimientos de los seres vivos. En palabras de Asimov, el carbono es el pilar de la estructura de la vida, y sin él, el universo no podría haber desarrollado sistemas tan complejos como los que forman los organismos vivos. Esta cita destaca la relevancia del carbono en la formación de la vida, y subraya la importancia de entender los elementos básicos para abordar el origen de la vida. A continuación, Asimov se centra en la química de la vida, explicando cómo los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno se combinan para formar compuestos orgánicos esenciales, como los aminoácidos, los ácidos nucleicos, y los lípidos. Describe cómo estos compuestos pueden unirse para formar estructuras más complejas, y cómo, a su vez, estas estructuras pueden dar lugar a funciones biológicas. Asimov dedica una sección significativa a los aminoácidos y a las proteínas, explicando su papel como ladrillos de las células. Las proteínas son las moléculas de la vida, catalizadores de reacciones y componentes estructurales de los organismos, escribe, destacando el rol vital que desempeñan en todos los procesos biológicos. También aborda los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, que contienen la información genética y son responsables de la transmisión de los caracteres hereditarios. El autor explica cómo la ciencia comenzó a entender la importancia de estas moléculas en el origen de la vida a través de experimentos como el famoso experimento de Stanley Miller en 1953. En este experimento se simularon condiciones primitivas de la Tierra en un laboratorio, y se descubrió que podían formarse aminoácidos a partir de compuestos inorgánicos bajo ciertas condiciones. Este hallazgo, según Asimov, proporcionó una pista importante sobre cómo pudieron formarse los primeros compuestos orgánicos en nuestro planeta. Asimov presenta la teoría de la sopa primordial o caldo primitivo, una hipótesis propuesta por el científico Alexander Oparin, que sugiere que la vida se originó en un caldo de compuestos orgánicos en los océanos primitivos de la Tierra. Según esta teoría, las moléculas orgánicas se acumularon y concentraron en ciertas áreas,
donde reaccionaron entre sí para formar estructuras más complejas. El autor explica cómo las moléculas pudieron haberse combinado para formar los primeros sistemas autorreplicantes, el precursor de las primeras células vivas. Este proceso, aunque aún no completamente comprendido, representa un punto crucial en el origen de la vida, y en palabras de Asimov, el momento en que la química se convierte en biología. Aquí, Asimov introduce el concepto de autorreplicación como una de las características clave que distingue a los seres vivos de la materia inerte. Una vez formadas las primeras moléculas autorreplicantes, Asimov explora cómo éstas pudieron haber evolucionado para dar lugar a las primeras células. Explica que las células son las unidades fundamentales de la vida, y que su evolución representó un paso crucial en el desarrollo de organismos más complejos. Las células, al ser capaces de mantener un ambiente interno estable y realizar funciones de manera autónoma, representan el primer nivel de organización biológica. En esta sección, Asimov introduce la hipótesis de la endosimbiosis, la cual sugiere que algunos orgánulos de las células eucariotas, como las mitocondrias y los cloroplastos, fueron originalmente organismos independientes que fueron absorbidos por otras células. Esta teoría, propuesta más tarde por Lynn Margulis, ayuda a explicar la evolución de células complejas y la aparición de organismos multicelulares. Aunque la hipótesis de la endosimbiosis aún estaba en desarrollo cuando Asimov escribió el libro, él describe ideas similares sobre la cooperación y la especialización de las células en organismos complejos. Asimov dedica una sección a la teoría de la selección natural de Charles Darwin, explicando cómo las primeras formas de vida evolucionaron y se diversificaron a través de procesos evolutivos. Según la teoría de Darwin, los organismos que presentan variaciones beneficiosas tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas características a la siguiente generación. Asimov utiliza ejemplos sencillos para ilustrar este proceso y describe cómo la selección natural fue clave en la evolución de la vida a partir de organismos unicelulares hasta formas de vida más complejas. La evolución es el motor que impulsa la diversidad y la complejidad de la vida, señala Asimov, destacando que este proceso permitió que la vida en la Tierra adquiriera la gran variedad de formas que existen hoy en día. La selección natural, en su explicación, es un proceso fundamental que ha permitido a los organismos adaptarse a su entorno y mejorar sus posibilidades de supervivencia. La conexión entre la química y la biología, Asimov muestra cómo la vida es el resultado de procesos químicos que ocurrieron en la Tierra primitiva, haciendo hincapié en cómo los elementos y compuestos inorgánicos dieron lugar a los componentes básicos de la vida. La importancia del carbono en la vida. El carbono es presentado como el elemento de la vida debido a su capacidad para formar moléculas complejas y versátiles, necesarias para las funciones biológicas. La teoría de la sopa primordial y los experimentos científicos. Asimov explora cómo las condiciones primitivas en la Tierra podrían haber permitido la formación de compuestos orgánicos y de los primeros sistemas autorreplicantes, poniendo énfasis en la importancia de los experimentos científicos en la comprensión de estos procesos. La evolución y la selección natural. La diversidad de la vida se presenta como un producto de la evolución mediante selección natural, lo que permite que los organismos se adapten a su entorno y se desarrollen a partir de organismos más simples. En las fuentes de la vida, Isaac Asimov aborda uno de los mayores misterios de la ciencia con su característico estilo claro y accesible. Explica cómo la vida puede surgir a partir de la materia inerte, conectando los elementos, las moléculas y las teorías químicas con los procesos biológicos y evolutivos que dieron lugar a las primeras formas de vida. Ciencia Beat.